Muy buenos días amigos y hermanos, muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Vamos a seguir dando lectura en esta linda y hermosa mañana a la palabra de nuestro Señor. Estamos en el estudio de conociendo esta malvada mujer Jezabel, y vamos a leer la bendita palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que la presencia y la gracia del Señor esté conmigo. Vamos a leer toda la historia, para que solo había tomado los versículos, pero Dios pone en mi corazón leer toda la historia para que lleguemos al final de esta mujer, para que conozcamos sus atavíos, su actitud, todo lo que ella fue en aquel tiempo, y ese espíritu que ahora existe dentro de las congregaciones. Digo congregaciones para ir dejando la costumbre de decir iglesia, porque la iglesia somos nosotros. El lugar donde nos congregamos es casa de oración. Entonces, vamos a leer bajo la unción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que la presencia y la gracia del Señor esté conmigo. Dice: Elías regresa a ver a Acab. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Por qué comienza diciendo así? Porque aquí en el capítulo 17, en su versículo 1 al 7, Elías predice la sequía, la sequedad. O sea, Elías predijo esto, y por eso acá en el 18 de Primera de Reyes 18, comienza diciendo de esta manera. Dice: pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Pues fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Ven, claramente vemos esa hembra Jezabel, esa malvada mujer. Esta no es santa mujer, sino que es malvada, hija de Satanás. Entonces dice: dijo pues acá a Abdías: ve por el país y a todas las fuentes de las aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. Y dividieron entre sí el país para correrlo. Acá fue por un camino, y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y dice: y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo: aquí estoy. Le dijo Elías a Abdías que fuera a decirle a Acab que allí estaba, porque lo andaban buscando, pero nunca lo encontraban. Dice: y él respondió, pero él dijo:
¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Porque Acab no quería saber nada de Elías. Entonces, por la sequedad que había, porque él predijo esa sequedad. Entonces, vive Jehová, tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí, y ha reinado y a nación. Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo a dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿Ah? No ha sido dicho a mi Señor, no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cueva y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Elías le dice a Abdías que no le va a quedar mal, que sí, ese día sí se va a mostrar a Acab. Dice, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Aquí el que había fallado era Acab, y así sucede a veces que teniendo uno la culpa, le quiere echar o le echa la culpa a otro, y uno es el del error. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Cuántos profetas tenía engañado más los que había matado? 450 profetas. ¿Ah? Entonces vemos esta malvada mujer cómo era. Por eso habla de que es exigente, es fuerte. ¿Ah? Entonces, vamos a seguir dando lectura de una vez, porque estoy dando la lectura para que entendamos qué y qué aconteció y dónde ella se metía y cómo ella funcionaba. Entonces dice, Elías y los profetas de Baal. Entonces acá, porque Elías le dijo que reuniera a los 450 profetas de Baal que sustentaba a esta malvada mujer, que comían cosas sacrificadas a ídolos. Entonces, Acab aceptó, pero todo este movimiento no lo sabía Jezabel. Acab no consultó con su esposa, y más adelante vamos a ver lo sucedido. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo,
¿Hasta cuándo claudicarás vosotros entre los pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí los comentó, ya reunido, los confrontó Elías, porque eran profetas de Baal no eran profetas de Dios. Entonces, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado. Él no sabía que habían 100 de 50 en 50 escondidos, que los había alimentado Abdías. Entonces dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazo y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon y invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando. Porque Dios es, dice, quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban y a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta correr la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido cada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo, aún hacedlo otra vez. Y lo hicieron la tercera vez.
de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: Preparad a los profetas de Baal. Entonces Elías le dijo a los profetas de Dios, a aquellos que habían estado escondidos. Entonces Elías les dijo: Preparad a los profetas de Baal, prended, perdón. Dice, entonces Elías dijo: Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Entonces, de todo esto que Elías y Acab se pusieron en un acuerdo, todo esto era el plan de Dios. De todo esto Jezabel no se daba cuenta. Entonces dice: Elías ora por lluvia. Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar, que es el siervo de Acab, que es Abdías. Entonces el mar, y él subió y miró y dijo: No hay nada. Y él volvió a decir: Vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: Ve y di a Acab: Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se escurrieron con nube y y, y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Entonces allí vemos todo esto que aconteció. Jezabel no se daba cuenta que se estaba llevando a cabo todo esto. ¿Ah? ¿Y por qué Acab no le comentó a su esposa, a su mujer? Porque cada quien sabe el diablo que tiene en casa. Entonces él sabía quién era el demonio que tenía en casa, aunque los dos estaban demoniados, pero para que nos entendamos, digo de esa manera, ¿ya? Entonces, cada quien sabe lo que tiene en casa. Entonces ella su espíritu de ella es exigente. Entonces Acab, siendo rey,
le tenía temor a su esposa. Entonces, aquí todo esto no sabía Jezabel de todo esto que había sucedido. Entonces, mañana, con la ayuda de Dios, ahora hemos leído todo el capítulo 18 y mañana vamos a leer este porción del capítulo 19. Entonces, para que nos demos cuenta de lo que habla sobre este acontecimiento de esta mujer y por qué ese espíritu fuerte sigue dentro de las congregaciones de los creyentes, en la vida, más que todo de los creyentes, porque la desobediencia les lleva a ataviarse igual que ella, pero vamos a llegar al final de esta malvada mujer por su atavío, por su seducción, llevar a personas a fornicación. ¿Qué está diciendo con eso? Que espiritualmente ahora las hermanas si visten con falditas bien cortitas o enseñando lo gordo de sus piernas o vestidura de licra que muestran la figura de su cuerpo. ¿Ah? Es el sexo opuesto hacia el varón y no todo varón va a resistir o tiene su mente ya consagrada a Dios. Entonces, por medio de esas vestimentas así, a siervos, ellas son piedra de tropiezo y llevan a la mente y en este caminar cristiano bajo la gracia, con solo que pienses, con solo que veas y pienses, la palabra dice que estás cometiendo el pecado, como que si lo estuvieras haciendo. O sea que bajo la gracia es más grave, no tienes que hacer el acto, sino que con solo pensarlo. Pero ¿quiénes son las que provocan? Son ellas. Si ellas no son piedra de tropiezo, no provocan, pues la mente del hombre no va a pensar eso. Entonces por eso es de que estamos estudiando la vida de esta malvada mujer. Entonces Dios me les bendiga grande y poderosamente, que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de nosotros. Muchas bendiciones.